Hola, buen día. Hoy vamos a leer, hoy nos toca la lectura de la semana 3, el día 15, y el primer versículo con el que vamos a empezar es Mateo 8, eh, que 14. es el versículo 14 al 34. Dice, Jesús sana a mucha gente. Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de éste en cama, con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban allí. Así Dios cumplió su promesa, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Los que querían seguir a Jesús. Jesús vio que mucha gente lo rodeaba, por eso ordenó a sus discípulos que lo acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo: Maestro, yo te acompañé a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. Otro de sus discípulos le dijo después: Señor, dame permiso para ir a enterrar a mi padre, luego te seguiré. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. La gran tormenta. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos inundamos. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? Qué poco confían ustedes en Dios. Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Dos hombres con muchos demonios. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? No muy lejos de allí había muchos cerdos. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si nos sacas de estos hombres, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo: Entren en ellos. Los demonios salieron de los dos hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago, donde se ahogaron. Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron al pueblo. Allí contaron todo lo que había pasado con los cerdos y con los dos hombres que habían tenido demonios. La gente del pueblo fue a ver a Jesús y le rogaron que se marchara de aquella región. Bien. Listo. Bueno, aquí algunos puntos que Dios nos habló, por ejemplo, en el caso de que dice, dejen que los muertos se entierren a sus muertos. Aquí Dios les está hablando también por medio de parábolas. Por ejemplo, los que aún no han nacido de nuevo, aún no aceptaron el mensaje de salvación, pues espiritualmente siguen muertas Esas esas personas. personas, y por eso dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos, porque realmente pues no son nacidos de nuevo en el espíritu. También, bueno, una cosa más que Dios también nos llama, ¿no? A ponernos a cuentas con Él si nosotros debemos de ser liberados de algo. Hay muchas personas que dicen, pues sí, es que es normal que tengamos altas y bajas en nuestra vida. Sí, es normal, porque a veces pues hay situaciones que como seres humanos no podemos evitar, ¿verdad? Hay diversas situaciones, pero una cosa es esas situaciones y otra cosa es cuando ya nosotros estamos incidiendo en actitudes o en formas de ser y dando vueltas, ¿no? Entonces es cuando debemos de clamar a Dios para que Dios nos libere para que realmente pueda fluir Él en nosotros. Dice, el ejemplo de las semillas. Otro día Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea, como mucha gente se reunió para escucharlo. Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar
Desde allí, la gente se quedó de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas, Sí, es Marcos 4. otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir del sol, se quemaron porque no tenían buenas raíces. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra y las espigas crecieron muy bien y produjeron una muy buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 70 y otras 100. Luego Jesús dijo, si en verdad tienen oídos, presten atención. ¿Por qué Jesús enseña con ejemplos? Después, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. Jesús les respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Jesús explica el ejemplo de las semillas. Jesús les dijo, si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? El campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias, pero viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría, pero no lo entienden muy bien. La alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en lo que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 70 y hasta 100 semillas. El ejemplo de la luz. Después de esto Jesús les dijo, ¿se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Claro que no, se enciende y se pone en un lugar alto para que alumbre bien, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Si en verdad tienen oídos, úsenlos. También les dijo, presten mucha atención, Dios les dará a ustedes que la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía, porque al que tenga algo se le dará más, pero al que no tenga nada se le quitará aún lo poquito que tenga. La comparación de la semilla que crece. Jesús también les puso otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si este hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día. La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero del tallo, después de la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. La semilla de mostaza. Jesús también dijo, ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra. A pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra. Las comparaciones que usaba Jesús. Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender.
Hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo con claridad. La gran tormenta. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca, y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Sí, pues ahí vemos cómo pues Jesús lo que hace es que eh, realmente calma el viento y la lluvia, la tormenta. Entonces, pues ahí también les dice a los discípulos que no deberían de haber tenido miedo, que realmente debemos de confiar en Dios, realmente debemos de confiar que Él nos va a mantener a salvo, pase lo que pase, Él no nos va a dejar. Sí. Y también bueno, aquí, no a todas las personas que se les habla del Evangelio, de la palabra de Dios les da el entendimiento, ¿no? Porque Él ve la actitud de nuestro corazón. Y pues ahora en la actualidad, pues Jesús, ahí al estar en la barca, nos da un claro ejemplo, ¿no? De que Él ya nos dio poder y dominio sobre las cosas, pero a veces nosotros no lo ejercemos, no ejercemos esa autoridad que Dios nos ha dado, pero obviamente para esto pues siempre hay algo que hacer, ¿no? Estar también en constante santidad. No digo que seamos perfectos y que seamos, ay, este, la, pues sí, la perfección andando, porque pues todavía hay cosas que Dios pule en nuestra vida y que está tratando con nosotros, pero a medida de lo posible sí esforzarnos por estar en constante santidad. Sí. Vamos a leer ahora Marcos 5 del 1 al 43. El hombre con muchos espíritus malos. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaban en el cementerio y por los cerros, dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio, y al ver a Jesús a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él. Jesús ordenó al espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús Dios del Altísimo? Hijo del Dios Altísimo, no me hagas sufrir, por Dios te pido que no me hagas sufrir. Jesús preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Ejército, porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte. En una colina cerca de donde estaban, había unos 2000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús, déjanos entrar en estos cerdos. Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales se echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado vestido y portándose normalmente. Los que estaban ahí temblaron de miedo.
Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo, pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Bueno, aquí algo, ¿no? Que dice que Jesús le preguntó, ¿no? Quién era y cuántos eran, ¿no? Sí, Entonces, algo sorprendente aquí que nos da la cifra que eran como 2000 cerdos los que se sí, encontraban en el monte, ¿verdad? En sí. el cerro, que se encontraban en ese lugar. Y entonces los espíritus salen del hombre y se van hacia los cerdos. Y los cerdos, al meterse los espíritus en ellos, como corren y se van, ¿no? Hacia, bueno, se aventan al agua y ahí mueren ahogados, pero ahí nos da una cantidad de cuántos cerdos eran, y entonces, pues, este era ejército o legión, como vienen algunas otras traducciones, y cómo se van, bueno, ya nos dio una cifra, más o Sí, menos más o menos, sí. aproximada, 2000. 2000, Sí, son bastantes. sí. Dice, una niña muerta y una mujer enferma. Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: mi hijita está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella, para que se sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó: ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron: mira cómo se amontona la gente sobre ti, y todavía cómo preguntas: ¿quién te tocó la ropa? Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos de Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró a la casa y les dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. Y la gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella, y tres de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo, en idioma arameo: Talita, cum. Eso quiere decir: niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado y después mandó que le dieran de comer a la niña. Bueno, pues aquí también, pues no sé cuál sea tu situación. Si tú ya llevas tiempo clamando a Dios para que te sane eh, de alguna enfermedad, pues aquí están varios textos que hemos leído en esta semana, donde tú te puedes agarrar y orar y clamar a Dios. Eh,
pues Él ya sabe su palabra, Él conoce lo que dice en su libro, en la Biblia, pero los que necesitamos a veces reafirmar nuestra fe somos nosotros los que necesitamos reafirmar nuestra fe y también crecer de manera espiritual. Yo creo que esta semana hubo varios puntos en que Dios nos habló de diferente forma. Ya vamos a señalar y vamos a tachar el día 15. Sí, vamos a tachar el día 15. Que ya. Pero pues sí hay puntos a reflexionar. Por ejemplo, Dios mira a nuestro corazón. Realmente lo que hacemos, ¿para quién, para qué es? ¿Qué propósito tiene? Si es para recibir alabanza de parte de la gente, si es para agradar a las personas, si lo estoy haciendo por ego, por orgullo, de qué manera lo estoy haciendo, ¿no? Y pues aquí Jesús mira la actitud de nuestro corazón. Es lo que Él está mirando. Tal vez para nosotros los seres humanos o carnalmente, pues resaltan mucho las obras, ¿no? Pero realmente Dios mira la actitud de nuestro corazón. Entonces preguntémonos, ¿para qué o por qué lo estoy haciendo? Realmente estoy siendo sincera con Dios porque pues Dios ya conoce mis intenciones, ya conoce las intenciones de nuestro corazón y pues como vemos aquí, vimos en varios textos donde no, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. O sea, tarde o temprano llega nuestra corrección, tarde o temprano, o sea, nadie nos libramos de ese juicio, de esa corrección. También algo que nosotros debemos de ponernos a meditar, ¿qué clase de semillas somos? ¿Qué clase de semillas somos? En varios textos pudimos leer la explicación que dio y fue muy, muy específica, ¿no? Decir, ¿qué clase de semillas somos? También, pues Dios, bueno, Jesús sacó demonios. También preguntar en qué área de nuestra vida nosotros necesitamos ser liberados. Sí, también Dios sanó realmente a varias personas y por ejemplo, aquí vemos en ese pasaje que acabamos de leer que una mujer estaba enferma decía, de hace 12 años y Dios realmente, tan solo con que ella tocó la ropa de Jesús, ella quedó realmente sana. Entonces nosotros, ahí lo que dice es que también la mujer tenía bastante fe, entonces nosotros también debemos de aprender a no perder la fe ante las circunstancias. Exacto. Sí, también dice la incredulidad, o sea, por causa de la incredulidad, Jesús no hizo milagros. Y realmente es cierto. Realmente en donde estaba, creo que era en Nazaret, no, realmente no hizo milagros porque la gente no tenía fe en él, no creía. También dice aquí que no todos son salvos, porque realmente dice en su palabra que realmente los que acepten a Jesús como Señor y Salvador van a ser los que pues van a ser salvos. Bueno, solamente ellos, y a veces pues es difícil, pero debemos de nosotros, de ahorita que tenemos tiempo, debemos de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sí, ahorita que todavía Él no viene. Y que todavía nos está mostrando su rostro, ¿no? Porque hay del día que Él esconda su rostro de nosotros. Sí. Sí, hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Otra cosa más, que muchas veces nosotros nos sentimos responsables de las personas a las que hemos hablado del mensaje de salvación, ¿no? Pero como decía en su palabra también, tienen oídos y se tapan los oídos para no escuchar, tienen ojos y se tapan los ojos para no ver. Entonces muchas veces estas personas espiritualmente están en esta condición. Entonces Dios también, al ver a la actitud de nuestro corazón, también escoge a quien darle a entender su palabra. Es algo muy tremendo aquí, pero pues Dios mira el interior de nuestro corazón. Otra vez lo
Sí, y como dices tú, pues realmente Dios nos dio libre elección, entonces pues esas personas también no somos nosotros directamente responsables, sino que esas personas también en gran parte es que ellas decidan tomar a Jesús como su Señor y Salvador. Nosotros no, también ellos cuentan en realmente en la elección de hacer, en hacer esa elección. Bueno, Sí, pues esperamos que haya sido de bendición esta semana para quien pudieron llevar la lectura. Ojalá que sigan, que continúen, porque pues vamos a darle seguimiento a las lecturas y a ver quién la otra semana nos hace el favor. el favor o el honor Sí. de llevar a cabo estas lecturas. Bueno, Bueno, vamos a terminar con una oración. Gracias Dios por este día. Te damos gracias porque nos dejaste aprender más de tu palabra. Te pedimos que esta semana que estuvimos leyendo la Biblia, que haya sido de bendición y que realmente podamos aplicar todo esto que tú nos has enseñado a nuestra vida diaria. Gracias porque nos dejas tener sanidad y te pedimos que nos ayudes a ser cada vez más como tú. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. amén. Bueno, pues nos vemos y hasta que nos toque leer otra vez.